Decíamos entonces que las venas llevan el famoso flujo continuo, que por eso no vamos a ver la sangre a chorros, que es porque cuando se unían en la parte de las arteriolas, ya con las venas, las vénulas reciben esa sangre con menos presión y entonces por eso la sangre pues ya no tiene una mayor fuerza como va en el flujo, como con mayor fuerza, con mayor presión como en las arterias. Entonces a eso se trata más que todo. Y cuando la sangre es acumulada en algún segmento provisto por alguna válvula, la presión del volumen de la sangre se mueve un poco hacia abajo en contracción con los músculos, pero eso ya no es muy relevante. Pues de ahí vemos que las venas pierden su elasticidad como resultado de una distensión continua, ¿verdad? Ya las venas ya tienen como, como esa menos distensión a nivel de los miembros inferiores, ¿verdad? Ahí pues los miembros inferiores van a estar sujetos a esfuerzos cuando la persona permanece mucho tiempo de pie a largo tiempo. Por eso es que les mencioné un poco de las ingurgitaciones a nivel de las venas y cuando permanece mucho tiempo de pie o a veces permanecen mucho tiempo sentados. Entonces, por eso no es bueno ni estar mucho tiempo sentado ni estar mucho tiempo parado, para evitar que la sangre tenga un esfuerzo o permanezca con mucho mayor tiempo a nivel de las venas que se encuentran en los miembros inferiores. Para aprenderse los nombres de las venas es importante tomar en cuenta que las venas son una prolongación última de los capilares, que al igual que estos son terminaciones de las arterias. Muchas de las arterias tienen venas correspondientes, o sea, ya que les dije que tiene algo lateral, son laterales. Entonces tienen el mismo nombre que las que están situadas al lado de ellas. Por eso les dice que también las venas reciben el nombre según la arteria que se encuentra lateral a esta. Es como, por ejemplo, la arteria femoral, y la vemos acá, y lateral a ella encontramos a la famosa vena femoral, ¿verdad? La arteria femoral va al ladito de la vena femoral. Entonces así van recibiendo su nombre. Las venas que están situadas en porciones que son más profundas, a algunas le llaman venas profundas, o sea, reciben su nombre como venas profundas, y las que están más situadas en la superficie, que son las que se pueden ver en la piel, son las venas superficiales, ¿verdad? Se les llama venas superficiales. Las grandes venas de la cavidad craneal no se llaman venas, o sea, en el cráneo no hay venas, ahí se encuentran los famosos senos venosos, ahí se les llama senos venosos. Entonces, así es como vemos en esta imagen todas las venas y todas las arterias que se encuentran desde el cuello, ¿verdad? Y desde un poco desde la parte superficial de la frente, ¿verdad? De los lados laterales, que son los temporales, encontramos a la arteria temporal, vena temporal, y así sucesivamente encontramos las más importantes, que eran arteria carótida, la vena yugular. Ahí no tenemos ahí no tenemos vena carótida, ahí se habla de vena yugular externa y vena yugular interna. Ahí sí no, hay unas excepciones, no todas reciben el nombre con el mismo nombre de la arteria, hay algunas excepciones a la regla también. Pero finalmente hablamos de una famosa circulación mayor y circulación menor. Entonces, cuando hablamos de la circulación sanguínea, significa que hablamos de flujo sanguíneo, ¿verdad? Circulación sanguínea, estamos hablando de flujo sanguíneo. Ok,
pero lo hacemos a través de vasos, de arterias, venas y capilares, que forman dos circuitos, o más bien patrones circulares, que son el circuito mayor general y el circuito menor, que es el pulmonar. Entonces, cuando hablamos de la circulación mayor o general, estamos hablando de que en la sangre va a fluir desde el corazón, o sea, del ventrículo izquierdo, ¿verdad? A todos los vasos sanguíneos, ¿verdad? Lo hace a través de la aorta y lo lleva hacia todos los vasos sanguíneos, ¿verdad? Ahí la ve que sale. Entonces estamos hablando de esta parte desde donde la sangre fluye desde el corazón hacia los diferentes vasos y a todas las partes del cuerpo, ¿verdad? Ahí la lleva hacia todas las partes del cuerpo. Desde acá, la sangre es eyectada y va hacia la aorta y de la aorta va hacia los diversos lugares del cuerpo. Muy bien. Entonces, y que posteriormente vuelve al corazón, a la aurícula derecha, a esta, ¿ve? A la aurícula derecha. Esa es la circulación mayor. Entonces, cuando hablamos de la circulación menor, hablamos de esta porción. Aquí está en llavecita, circulación menor. Entonces, hablamos de que la sangre, de que en esta circulación menor se lleva la sangre que está poco oxigenada desde el corazón, ¿verdad? O sea, que estamos hablando de esta parte. Desde el ventrículo derecho. Cuando hablamos de circulación menor, estamos hablando del ventrículo derecho, que es la que lleva la sangre poco oxigenada. ¿Y que a dónde la va a llevar? La va a llevar a las superficies respiratorias, o sea, los famosos alveolos. Los alveolos vamos a ver que en el sistema respiratorio son las ramificaciones finales de los bronquios. Entonces estamos hablando de que la lleva hacia los alveolos, unas cositas aquí que son como los algodones, ¿verdad? Esto es lo que llega a la sangre acá, a los alveolos, a los pulmones, y que la sangre regresa oxigenada al corazón a través de la aurícula izquierda. O sea, vaya a regresar la sangre acá a través de la aurícula izquierda, aquí, ¿verdad? Así como se muestra en esta imagen. O sea, voy a volver a repetir. La circulación mayor, aquí te va la llavecita para que no se vayan a perder. La circulación mayor es donde la sangre fluye del corazón, pero lo hacemos a través del ventrículo izquierdo. Entonces, del ventrículo izquierdo pasa a todos los vasos, a todas las partes del cuerpo a través de la aorta, que sabemos que en la aorta hay tres ramificaciones: la carótida, la subclavia y el tronco. Entonces, esa es la que va a llevar la ramificación hacia todas las partes del cuerpo. Aquí sale, ¿ve? ¿Ve? Y la lleva hacia todas las partes del cuerpo. Ok, pero acá no entra la aurícula, ¿verdad? Eso estamos hablando del ventrículo izquierdo con la circulación mayor. Entonces, la sangre va a regresar, ¿verdad? A la aurícula derecha, ¿verdad? ¿Cómo va a regresar a la aurícula derecha? A través de las venas cavas, la superior y la inferior. ¿Ve? Porque es llevada acá, ciertamente es llevada acá a todo el cuerpo, pero de ahí de todo el cuerpo va a regresar la sangre. Entonces va a regresar a través de las venas cava superior y de la parte de la cava inferior. Por acá sería. Vale, entonces así dejamos la circulación mayor. La circulación menor entonces implica a la sangre que no está oxigenada, ¿verdad? Esta era la sangre oxigenada, la que está en color rojito, y aquí tenemos a la sangre desoxigenada. Entonces, la circulación menor implica que es la sangre que llega a los pulmones, ¿verdad?
Entonces, como está poco oxigenada, es la que viene del ventrículo derecho, ¿verdad? Entonces, va a llegar a la, desde el orificio, tenemos acá, desde la válvula pulmonar, va a ser llevada hacia los alveolos. O sea, sale acá y es llevada a los alveolos, que son las ramificaciones de los bronquiolos, ¿verdad? Estas raícitas aquí son los bronquiolos, pero acá microscópicamente hay unas cositas que se llaman alveolos. Entonces acá llega la sangre a los alveolos y llega a los pulmones. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá en los pulmones? Va a regresar esa sangre, pero va a regresar oxigenada. O sea, en el pulmón lo que hay es un paso de desoxigenación a oxigenación. Entonces la sangre regresa oxigenada de este lado. ¿Ve? Y aquí ya está en color rojito, ya está oxigenada la sangre. Y la sangre va a regresar oxigenada desde la aurícula derecha, no, perdón, izquierda. Aquí está, aurícula izquierda. Va a regresar al corazón en la aurícula izquierda y entonces va a volver a circular la sangre, ¿verdad? Entonces ya volvemos a la circulación mayor acá, nuevamente. Y es un paso constante, toda esta sangre está circulando constantemente en el cuerpo, ¿verdad? Bueno, también tengo que mencionar lo de la presión arterial, creo que la van a ver ustedes en su clase de fundamentos. Si es que no me atrevo a decir que ya la vieron. Pero la presión arterial no es más que la presión ejercida por la sangre en las paredes de cualquier vaso. Entonces, generalmente se refiere a la presión existente en las grandes arterias, ¿verdad? Y como decíamos, en esta parte, las arterias principales se las mencioné acá, pero entonces ahora vamos a ver dónde son los puntos de pulso, ¿verdad? Y bueno, pero aquí vamos a hablar de la presión sanguínea. Y la presión sanguínea se toma generalmente en arteria humeral o también llamada arteria braquial, ¿verdad? Que si vemos acá es el punto número 3, veamos el punto número 3 y es acá. Como les decía, eh, superiormente que se encuentra a nivel del codo. Entonces, ahí es donde se puede inmediatamente colocar por encima del codo el famoso esfingomanómetro, que es la parte de la telita que tiene su tensiómetro. Entonces es el esfingomanómetro que consta con un manguito de goma, que es la parte que se insufla. Está unido a un tubo de goma. Usted puede observar ahí su tensiómetro. Y ese manguito tiene como una forma de pera. Es ahí donde también ese manguito de goma se une con el famoso, eh, el, el esfingomanómetro, ¿verdad? La perita esta. Entonces, ¿cómo se toma la presión arterial? Se aplica el manguito alrededor del brazo, o sea, el brazalete se aplica alrededor del brazo, muy por encima del codo, ¿verdad? Entonces, 2 dedos arriba del codo, usted aplica su brazalete y sobre la arteria humeral. Y se bombea aire con la perita insufladora. Se sigue introduciendo el aire hasta que su presión supere la de la sangre en el interior de la arteria y en ese momento no va a poder escuchar los latidos con un estetoscopio, porque les dije que el estetoscopio lo van a colocar exactamente del lado en la cara interna del brazo sobre la arteria braquial. Eso sería por acá. Y liberando lentamente el aire del manguito, la presión desciende hasta poder resultar aproximadamente igual a la presión de la sangre en la arteria. Para tener una mayor comprensión, yo le voy a subir un video de la toma de la presión arterial. Ahorita lo que me interesa es lo de los pulsos, ¿verdad? Al disminuir la presión de la arteria,
el vaso se va a abrir ligeramente y va a abrir el paso de pequeños chorros de sangre, o sea, comprimimos la arteria y va a producir los famosos ruidos. Uno que es más intenso y el otro que es seguido de los ruidos que se vuelven como más bruscos, ¿verdad? Y uno se va a llamar sístole y el otro se va a llamar diástole. El primer ruido que escuchen, que en la toma de la presión arterial se va a registrar como sístole y el segundo ruido que se va a registrar como diástole, ¿verdad? Ya sabemos que la sístole es la fuerza con la sangre que empuja contra las paredes de las arterias cuando se contraen los ventrículos y la diástole es la fuerza de la sangre cuando los ventrículos están relajados. Entonces ya sabemos eso. ¿Y cuánto es la presión arterial, verdad? La presión arterial suele expresarse con una fracción como por ejemplo 120/80, ¿verdad? La vamos a poner acá, vamos a hacer una pizarra acá otra vez. Y como les dije, los valores se van a simplificar como 120/80, por ejemplo, ¿verdad? No es que sea ley, ¿verdad? 120 milímetros de mercurio. Es así como usted tiene que simplificarlo. No puede dejarlo solo 120/80. Tiene que poner las unidades. Recuerde que acá ya es importante las unidades, en el cual el 120 representa la presión sistólica, o sea, la sístole, y el 80 representa la presión diastólica, que es la diástole. Entonces, la presión sanguínea promedio en un adulto, ¿verdad? Es de 100 a 120 milímetros de mercurio en la presión sistólica, ¿verdad? En la presión sistólica, lo normal es que puede tener rango de valor entre 100 hasta 120. En cambio, en la presión diastólica va a encontrar un rango de 60 a 80, ¿verdad? De 60 a 80, ¿verdad? Es así como puede encontrar valores de presión arterial de 100 de sístole y 60 de diástole. Entonces va a colocar sus unidades, ¿verdad? Porque no lo va a dejar solo 160, sino que usted tiene que aprender a colocar unidades. 160, puede encontrar 160, puede encontrar 110/70, ¿verdad? Póngale las unidades aquí, póngale las unidades aquí a la par siempre. Podemos poner 120/80. Ajá, puede poner 120/70, ¿verdad? Colocando siempre las unidades, no se les olvide eso. Así pueden salir diversos rangos, no es que solo va a salir 160, 170, 120/80. Pueden haber rangos que varíen también. Puede tener 110/80, ¿verdad? Y es un rango normal porque lo que dijimos es que tanto en el volumen sistólico se puede encontrar los valores entre 100 a 120 en lo normal y en la presión diastólica se puede encontrar de 60 a 80 y es normal. Cuando es una hipertensión, cuando los valores están arriba de 120, 130, perdón, en la sístole y cuando están arriba de 90 en la diástole significa que hay una hipertensión. Cuando es una hipotensión, cuando se encuentra abajo de 90 en sístole y cuando se encuentra abajo de 50 en la diástole. Entonces, así es como usted juega con esos valores y que tiene que tener mucho cuidado y alertar rápido, ¿verdad? En la unidad que se encuentre o al médico que se encuentre al tanto con el paciente, que esté tratando al paciente. Entonces, también es importante conocer que los pulsos, bueno, el pulso es cuando el corazón en el corazón, o sea, en el ventrículo izquierdo, vierte la sangre en la aorta y su impacto resulta en las paredes elásticas y crea entonces una onda de presión que se va a continuar a lo largo de las arterias, ¿verdad? Aquí, a lo largo de todas estas arterias que tenemos acá. Entonces, ese impacto puede recibirse en la palpación de una arteria situada cerca de la superficie corporal o sobre un hueso o tejido firme. El estado de reposo
En el estado de reposo, el número promedio de pulsaciones es de 70 a 100, ¿verdad? Dijimos. Y el pulso más fuerte en las arterias son más próximas al corazón y se vuelve un poco débil a medida pasa por el sistema arterial y desaparece hasta los capilares. Por eso es que decía nuestro compañero que tenía pulsos débiles, pero no es que tenga pulso débil. A manera que se aleja más del corazón, va a tener pulsos más débiles. Entonces, ¿dónde encontramos pulsos? En la cabeza, en la parte, en la región temporal, y ahí está la arteria carótida, la arteria temporal. Encontramos aquí en el punto número 2, encontramos en el cuello, encontramos a la arteria carótida del lado derecho y del lado izquierdo. O sea, aquí que esté en azul no significa que aquí no esté. Aquí lo que me está señalando es que hay también venas laterales, ¿verdad? Va, entonces, en el punto número 3, ubiquemos a la arteria braquial. Y la arteria braquial también es llamada arteria humeral, que está en el lado interno del bíceps, ¿verdad? Ustedes ya conocen cuál es el bíceps. Entonces está del lado interno del bíceps a unos centímetros por arriba del codo. Entonces ahí van a ubicar a esa arteria braquial, ahí la va a palpar en esa región. Y también tenemos a la arteria radial que se encuentra en la articulación de la muñeca. Ahí va a encontrar el pulso radial. El pulso femoral que está ubicado en la arteria femoral y cómo la vamos a encontrar, ¿verdad? Aquí lo encontramos a nivel del pliegue inguinal, desde la arteria que pasa sobre la pelvis ósea, o sea, aquí del lado de la cara interna de la pierna. Ahí va a encontrar a nivel de la ingle más o menos, ahí va a encontrar el pulso femoral. De ahí hablamos de una arteria que se llama popitlea, que es la número 6, que esta aquí se ve en la rodilla, ¿verdad? En la rótula, pero esta se va a encontrar o la vamos a ubicar en la región posterior de la rodilla, ¿verdad? O sea que la vamos a tomar en la parte posterior de la rodilla, o sea, en el área popitlea. Y finalmente hablamos de una arteria pedia, que hablamos del pulso pedio, que se lo vamos a ubicar en la cara anterosuperior del pie, en este extremo. Entonces pasamos a esta otra diapositiva en donde podemos ubicar esos pulsos. El carótido en el cuello, cada lado del cuello, la axilar, ¿verdad? Que está en la región de la axila, la tendríamos a cada lado. Hablamos de la arteria humeral o la braquial, ¿verdad? Que esta la mencionamos que se va a encontrar por el lado interno del bíceps, ¿verdad? Se la encontramos de este lado y la encontramos de este lado también, acá y acá, ¿verdad? De ahí la radial, que está ubicada en la región de la muñeca, y aquí les enseña, ¿ves? A dónde van a ir a buscar ese pulso, ¿verdad? Se la voy a ubicar aquí. La humeral la va a ir buscando aquí en la cara interna del brazo. La radial en la muñeca en dirección al dedo pulgar, al primer dedo, miren. En esa dirección. No la vaya a buscar en dirección del meñique porque no la va a encontrar ahí. Ahí habla de una cubital también, pero la cubital no la van a poder palpar. De ahí es la de la región popitlea, que es esta, que está en la cara posterior de la rodilla. Si flexiona la rodilla, entonces palpe en la región popitlea y ahí la va a encontrar. Y del pedio, pues lo encontramos en la cara superior del pie. Y aquí le enseña la forma en cómo va a tomar el pulso pedio. Entonces su tarea es ir a buscar todos estos pulsos para que comience a ubicarlos. Bueno, la otra semana vamos a comenzar sistema linfático y pues ustedes ya tienen que saber palparse las arterias. Apliquen más de un dedo, o sea, el dedo segundo y el tercero, con el dedo segundo y con el dedo tercero, con estos dos. Este no lo pongan porque se puede confundir con pulso propio. El dedo segundo y el tercero. ¿Verdad? Tercero y